Hola, es un gozo poder venir nuevamente a ti esta semana, el día de hoy, y poder compartir la palabra de Dios que yo sé va a ser de bendición a nuestras vidas. Espero que realmente estés pasando un buen fin de semana y no sé si estás con alguien más en el día de hoy reunido, pero si es así, espero que realmente puedan compartir y crecer juntos el día de hoy a través de la palabra de Dios. Y la semana pasada que empecé este segmento, estábamos hablando del hecho que Dios lo sabe todo, ¿no? Que realmente Dios sabe lo que está haciendo, porque Él nos lo dijo en su palabra, en ese pasaje, que Él sabe los planes que tengo para ustedes, ¿no? Y sabemos que son de bendición, que son para honra y gloria de Él. Y sabes, en parte de ese proceso, cuando entendemos que Él conoce los planes, de alguna manera nos va a llamar a hacer algo, o quizás nos dice espera sobre algo, o quizás nos dice no hagas algo, o al contrario, haz algo, ¿no? Que yo creo que es lo que a menudo también oímos de Dios, que Él nos llama y nos dice que vayamos a tal lugar o que hagamos cierta acción, pero no nos dice cómo lo vamos a hacer, o no nos da quizás hasta cierto punto detalles o claridad, o nos explica cómo lo va a hacer, especialmente si estamos esperando que Él haga algo, ¿no? No nos dice cómo lo va a hacer, pero como lo hablamos la semana pasada, si sabemos y confiamos en su poder, confiamos en Él, si sabemos quién Él es y sabemos que Él lo sabe todo, que Él todo lo hace para nuestro bien, que Él sabe lo que está haciendo, entonces yo creo que se nos hace más fácil y nuestra responsabilidad es simplemente obedecer eso que Él nos está pidiendo hacer. Y el día de hoy quiero hablar un poquito más de ese concepto, ¿no? Cuando Dios nos dice y nos llama a hacer algo, que de alguna manera confiemos en ese proceso, confiemos en el camino, ¿no? Si nos llama a hacer algo que debemos de ir a cierto lugar, pues que podamos confiar en ese camino, en el propósito, podemos confiar y ver en Él y ver cómo Él nos muestra su plan en ese proceso, que en el camino vamos a recibir quizás esa promesa que hemos estado esperando, ¿no? En el camino vamos a obtener eso que hemos estado pidiendo y orando a Dios por mucho tiempo, que en el camino sucederá ese milagro que estamos esperando de parte de Dios. Y hay una historia que quisiera compartir para basar esta enseñanza el día de hoy, que se encuentra en Juan, pero habla de un hombre, era un funcionario, dice la palabra, que fue hasta Jesús, a donde él estaba. Este hombre vivía en una ciudad llamada Capernaum, y Jesús había llegado a Galilea, una ciudad llamada Caná, que estaba relativamente cerca, pero ni tan cerca. Dice, 39 kilómetros de distancia, que son 24 millas. La palabra no lo dice, simplemente dice que están cerca, pero cuando buscamos la distancia son 24 millas, que no es tan cerca como parece. Pero vamos a leer la historia y quiero que podamos entonces profundizar un poquito en aspectos de la historia para poder aplicarla el día de hoy en la mañana. Así que quiero que abras tu Biblia conmigo al libro de Juan, capítulo 4, versículos 46 al 53, y lo voy a leer y luego vamos a regresar y a repasarlo. Así que dice la palabra: en su paso por Galilea, Jesús llegó a Caná, donde había convertido el agua en vino. Cerca de allí, en Capernaum, había un funcionario de gobierno que tenía un hijo muy enfermo, y cuando supo que Jesús había ido a Judea de Galilea, fue a verlo y le rogó que se dirigiera a Capernaum para sanar a su hijo, quien estaba al borde de la muerte. Dice, Jesús le preguntó: ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillosas? Señor, por favor, suplicó el funcionario, ven ahora mismo, antes de que mi hijito se muera. Entonces Jesús le dijo: vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. Y el hombre creyó lo que Jesús le dijo y emprendió el regreso a su casa. Y mientras el funcionario iba en camino, algunos de sus sirvientes salieron a su encuentro con la noticia de que su hijo estaba vivo y sano. Él les preguntó a qué hora el niño había comenzado a mejorar, y ellos le contestaron: ayer a la 1 de la tarde. La fiebre de pronto se le fue. Entonces, dice, el padre se dio cuenta de que la sanidad había ocurrido en el mismo instante en que Jesús le había dicho: tu hijo vivirá. Y tanto él como los de su casa creyeron en Jesús. Y aquí vemos una vez más algo maravilloso que hizo Jesús, ¿no? Ese poder de Dios que es sobrenatural para hacer
lo increíble, para hacer cosas asombrosas. Y nosotros, yo sé que eso lo sabemos, nosotros sabemos que Dios lo puede hacer todo. Él ha hecho cosas milagrosas en otras personas que quizás nosotros conocemos, ¿no? Y también podemos tener la seguridad entonces de que Dios va a hacer eso maravilloso también en nuestras vidas. Pero muchas veces Dios desea hacer esa obra en nuestra vida una vez nosotros vamos en movimiento, una vez nosotros hemos respondido a ese llamado de Él y vamos en camino, vamos moviéndonos en dirección a lo que Él nos ha llamado a hacer. En otras palabras, quizás eso que Él nos pide hacer o a donde Él nos envía o eso que Él nos llama a decir o a no hacer, una vez nosotros lo emprendemos y obedecemos a ese llamado y hacemos lo que Él nos pide, una vez vamos en caminos, entonces Él hace su obra y entonces Él va a hacer su obra en nuestras vidas. Y si nos ponemos a pensar en esta historia de este hombre, ¿no? Que dice que fue a la ciudad de Caná para poder irle a pedir y a suplicar a Jesús que fuera a sanar a su hijo. Bueno, en la Biblia no menciona, solo menciona las ciudades, pero cuando nos ponemos a pensar cuál era realmente la distancia, son 39 kilómetros una de distancia o 24 millas, que en carro podemos decir, wow, no es tan lejos, ¿no? Pero en ese entonces no habían carros, ¿no? Yo creo que aunque suena una distancia corta, no era tan corta, ¿no? Yo sé que ahorita estamos en la época de las Olimpiadas y muchos estamos viendo las Olimpiadas y es increíble ver cómo estos atletas logran cosas maravillosas, pero hay una carrera que son de 10,000 metros. Ahora, estos 10,000 metros, haciendo las calculaciones, son más o menos 6.2 millas, 9.9 kilómetros. Y el tiempo récord para correr estos 10,000 metros en la historia son de 27 minutos con un segundo. Entonces, si este hombre que hizo este récord de 27 minutos, punto uno, corriera esa misma distancia de 24 millas o 39 kilómetros, le tomaría realmente alrededor de 2 horas poder llegar a esa meta. Ahora eso es casi que imposible porque no hay posibilidad que pueda mantener ese ritmo por esa cantidad de tiempo. Ya decía que muchos de ustedes, el pensar en correr o caminar 1 milla o 2 millas, ¿no? O unos 5 kilómetros, no es tan fácil de hacer. Pues imagínate esa cantidad. Yo creo que en promedio, estudiando un poquito más, ¿no? El promedio que una persona normal camina 1 kilómetro, que estás hablando de menos de la mitad de 1 milla, el promedio son 13 minutos por kilómetro. Eso significa que para poder caminar esta distancia que este hombre hizo, toma 8 horas 45 minutos, casi 9 horas sin descanso. Yo sé que muchos de nosotros cuando manejamos más de 3 horas necesitamos detenernos un momento. Entonces podemos decir realísticamente que este hombre caminó por todo un día, era más de un día de camino, caminando, para poder llegar a Jesús y pedirle y suplicarle que sanara a su hijo. Pero él tenía fe en Jesús, él sabía que Jesús tenía el poder para hacer lo que él había hecho, había cosas milagrosas, sabía quién era Jesús y solo debía convencerlo y pedirle que fuera con él a su casa en Capernaum para sanar a su hijo. Y este problema, de alguna manera, nosotros también lo enfrentamos hoy en algún momento en nuestras vidas, porque quisiéramos que sucediera eso sobrenatural o esa misma acción de sentir que el mismo Jesús está presente en nuestro problema o está en nuestra situación, ¿no? Como que queremos eso sobrenatural, como queremos esa confirmación, ese comprobante de que Jesús está haciendo algo, que Dios va a hacer esa obra en nuestras vidas, ¿no? Queremos algo palpable, queremos sentir que Él está ahí, ¿no? Y muchas veces, lamentablemente, también en el cristianismo hemos visto que a veces quizás hasta sustituimos a la persona de Cristo a través de un hombre, ¿no? Un pastor, un líder, y que no, es que tiene que ser el pastor o este líder el que venga a orar, ¿no? Y sentimos como que a no ser que sea esa persona, Dios no va a hacer algo, ¿no? Y lamentablemente eso ha ocurrido un par de veces, ¿no? Bueno, un par de veces, muchas veces lo hemos visto, pero vemos que solamente así, o a veces pensamos que solo así puede orar Dios, pero realmente vemos en esta historia que Él va y hace un énfasis similar, va y le suplica a Jesús, y en el versículo 49 de nuevo dice, Señor, por favor, suplicó el funcionario, ven ahora mismo antes de que mi hijito se muera. Entonces vemos que este funcionario está desesperado, ¿no?
y quiere que Jesús vaya inmediatamente y responda a su situación. Pero Jesús no hace eso. Jesús no va a su casa. En el versículo 50 más adelante dice, Jesús le dijo, vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. Y el hombre creyó lo que Jesús le dijo y emprendió de regreso a su casa. Pero, ¿sabes? Jesús no hace lo que le estaba pidiendo. No hace lo que este hombre estaba esperando. Y yo creo que en nuestra situación hoy en día nos pasa a veces muy similar, ¿no? Que estamos pidiendo, estamos orando, rogándole a Dios por una situación, esperando ese milagro, esperando una respuesta, esperando dirección, y quizás Él no obra, no hace o actúa de la manera que quizás nosotros esperamos, ¿no? Pero hay en este pasaje, en esta historia, hay dos cosas claves que yo quiero que nosotros podamos recordar y aplicar en nuestra vida hoy, para que cuando Dios nos llame a hacer algo, nosotros podamos realmente en victoria saber que Dios va a hacer y va a responder a esa necesidad, y va a responder a nuestra situación. Y lo primero que nosotros debemos de entender y debemos de hacer y recordar es lo siguiente, que debemos de creer en su palabra, ¿no? Ahí vemos que este hombre creyó lo que Jesús le dijo. Nosotros debemos de creer en Jesús, creer lo que Dios dice en su palabra, creer, como lo dijimos la semana pasada, que Dios lo sabe todo. Dios conoce el principio, conoce el fin, Él conoce cada detalle, Él sabe lo que está haciendo, y por lo mismo, cuando nos llama a hacer algo, podemos confiar en su palabra, debemos de creer en Él, debemos simplemente obedecer lo que Él nos está llamando a hacer, ¿no? Y quizá yo sé que estamos esperando algo de parte de Dios. Quizá no sea un milagro lo que tú estás pidiendo, pero quizás estás esperando una respuesta ante una necesidad, una respuesta o claridad, ¿no? Ante una situación o una provisión sobrenatural, ¿no? O quizás una oportunidad, claridad, dirección. Yo sé que hay cosas que quizás estamos esperando de Dios, pero debemos de creer en Él, debemos de creer en su palabra, creer que Él tiene el poder para hacerlo, y que si Él nos llama a hacer algo, es porque Él lo conoce todo y Él sabe lo que está haciendo. Entonces nos lleva al punto número 2 de lo que tenemos que recordar. No solamente es creer en su palabra, pero debemos, número 2, hacer lo que nos pide. Debemos obedecer a eso que Él nos está llamando a hacer, hasta cierta manera a caminar, ¿no? En el versículo 50, si lo leemos de nuevo, en Juan 4, cuando Jesús le dijo, vuelve a tu casa, tu hijo vivirá, dice, el hombre creyó lo que Jesús le dijo, entonces vemos que él creyó en su palabra. Y número 2 dice, emprendió el regreso a su casa, emprendió su camino, hizo lo que Jesús le estaba pidiendo, de alguna manera empezó a caminar, ¿no? Y yo sé que Dios nos llama a caminar muchas veces, pero no lo hacemos. Este hombre creyó en su palabra y empezó a caminar, pero recuerda, eso no era algo tan fácil. Si nos ponemos a pensar, ese era otro día de camino, era bastante crítico con un hijo enfermo, ¿no? El caminar otra vez 24 millas, 39 kilómetros, era algo no tan fácil de hacer, pero él empezó a caminar y él empezó a hacerlo en obediencia a lo que Dios le dijo. Y sabes, lo curioso y donde vemos su fe es que no llevaba una receta médica de Jesús, no llevaba un comprobante, ninguna instrucción específica de Jesús. Señor, pero ¿cómo estoy seguro que yo me voy a meter a caminar un día de camino y al llegar que mi hijo va a estar bien? No llevo nada que demuestre, o sea, no tiene que hacer nada, no tengo que decirle nada. Él simplemente creyó en la palabra de Jesús y empezó a caminar. Él solo confió y caminó. Y de alguna manera yo quiero que pienses en tu vida hoy. ¿Y qué es eso que Dios te está pidiendo que hagas? ¿Qué es eso que Dios te está pidiendo que digas, que empieces, que dejes, hasta cierta manera que camines, ¿no? Que empieces a caminar. ¿Qué es eso que Dios te está llamando a caminar? Recuerda, este hombre creyó y caminó, obedeció. Entonces nosotros tenemos que hacer eso mismo en nuestra vida hoy. Tenemos que creer en su palabra, creer y confiar en Dios y caminar. Porque lo que va a suceder es que en el proceso, en el camino, Dios hará su obra. Dios nos revelará y nos mostrará su propósito y va a responder una vez nosotros vamos en proceso, una vez nosotros vamos en camino y obedecemos lo que Él nos llama a hacer.
Y si seguimos con la historia de nuevo en el versículo 51 al 53, dice que mientras el funcionario iba en camino, algunos de sus sirvientes salieron a su encuentro con la noticia de que su hijo estaba vivo y sano. Y él les preguntó a qué hora el niño había comenzado a mejorar y ellos le contestaron: ayer a la 1 de la tarde, la fiebre de pronto se le fue. Y ha sido el día anterior. Entonces su padre se dio cuenta de que la sanidad había ocurrido en el mismo instante que Jesús había dicho: tu hijo vivirá. Y tanto él como los de su casa creyeron en Jesús. Vemos que este hombre creyó y obedeció en lo que Jesús le había dicho. Él creyó y no dudó en la palabra de Cristo y respondió inmediatamente, ¿no? Respondió, creyó e hizo lo que Jesús le estaba llamando a hacer. Y de nuevo, yo sé que en tu corazón, en tu vida, si nosotros la analizamos y la analizas en este momento, yo sé que quizás hay algo que estás pidiéndole, hay algo que estás orando, un milagro que estás esperando, una respuesta de Dios que estás pidiéndole. Pero a la vez también sé que Él te está mostrando y te ha dicho qué debes hacer, a qué te está llamando Dios, qué te está pidiendo Dios que hagas, qué te está pidiendo Dios que camines. ¿A qué? ¿A qué te está empezando a decir? Camina en esta dirección, o haz esto, di lo otro, empieza lo siguiente, deja lo siguiente. Realmente yo creo que debemos de creer, como lo hizo este funcionario, debemos de creer en su palabra, porque sabemos que Jesús lo sabe todo, Dios lo conoce todo, Él sabe el principio y Él conoce el fin, Él sabe lo que está haciendo, y cuando nos da una instrucción, lo mejor que podemos hacer es obedecer, y aunque no lo sepamos, todos los detalles, en el proceso, Dios nos va a mostrar su poder y nos va a mostrar lo que Él tiene para nosotros, y nosotros simplemente debemos caminar. Y en ese proceso, en el camino, Él nos va a dar esa respuesta, Él nos va a dar esa provisión que en algún momento en nuestras vidas hemos estado pidiendo o hemos estado necesitando. Y que yo sé, Dios está hablando a tu corazón el día de hoy, también te lo está pidiendo, también te lo está diciendo, ¿no? Yo creo que no debemos de pelear en contra de ese pensamiento, de eso que Dios está poniendo en tu corazón, y que aunque se vea incierto y aunque no tengamos claridad, recuerda, nosotros no lo sabemos todo, pero Él sí, y por lo mismo podemos confiar en Él, debemos creer en Él y debemos de empezar a caminar y ver cómo Él en ese proceso, en el camino, Él nos muestra, Él nos responde y nos da eso que estamos esperando de Él. Señor Jesús, yo te quiero dar gracias en esta mañana, Padre, porque tu palabra es viva, es eficaz. Señor, gracias porque tú eres maravilloso. Padre, porque tú eres soberano, porque tú lo sabes todo. Señor, porque tú lo conoces todo. Tú sabes lo que estás haciendo en cada una de nuestras vidas, Señor. Y tu palabra dice que es un plan de bendición para nosotros, Señor. Yo te pido que el día de hoy nosotros podamos creer en esa palabra. Podamos creer en lo que tú nos llamas a hacer, en lo que tú nos llamas a caminar. Y que hagamos eso, Señor, que respondamos en obediencia, caminando, respondiendo, yendo, Señor, haciendo eso que tú nos estás pidiendo hacer. Y ver cómo en el proceso, Señor, tú respondes, cómo en el proceso tú nos provees, cómo en el proceso, Señor, tú nos muestras ese plan perfecto y tu provisión para nuestras vidas. Señor, gracias porque podemos confiar en ti y saber, Señor, que tú eres un Dios fiel, que nunca falla y que nunca cambia. Señor, yo te pido que el día de hoy, Padre, que hombres, mujeres, niños, jóvenes, Señor, que están viendo este video, que tú estás tocando sus corazones y estás trayendo a su mente eso que deben hacer, que deben de empezar a caminar, Señor, que ellos con seguridad y en confianza puedan responder y obedecer, sabiendo, Señor, que están en las mejores manos y están en el mejor cuidado que puede uno tener en esta vida, y es en tus manos y es en tu dirección. Padre, danos fortaleza, danos seguridad para poder caminar seguros, sabiendo, Señor, que tú vas delante de nosotros. Te damos honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y yo quiero que pienses un momento en eso que Dios tocó tu corazón y que te mostró.
Y si estás viendo este video con alguien más, y no estás solo, y si estás con alguien más, me gustaría que tomes un momento y que compartas con estas personas que están o con esa persona que está contigo. Simplemente comparte qué es eso que Dios está pidiéndote, qué es eso que tú sientes Dios te ha estado diciendo, camina, ¿no? Ve, haz, di. Si hay alguien contigo, compártelo. Si estás solo, quizás solo anótalo, pero me gustaría que pudieras, si estás con alguien más, compartir eso, saber qué es eso que Dios está poniendo en sus corazones y de alguna manera poder entonces después orar juntos para que se animen y para que se puedan fortalecer el uno al otro y ver cómo Dios confirma lo que les está llamando a hacer. Y quiero que recuerdes que Dios nos está retando el día de hoy a no solo creer en Él, ¿no? A no solamente creer en su palabra, pero que obedezcamos a lo que nos llama a hacer y que nos está llamando a caminar, que no solamente es oírle y es creerlo, pero que es accionarlo y es poner realmente activamente responder en obediencia, porque nosotros sabemos que podemos confiar en Dios, porque Él lo sabe todo, Él lo conoce todo, Él sabe lo que está haciendo y Él simplemente nos está diciendo, nos está sosteniendo en su mano derecha y nos está diciendo: hijo mío, confía en mí. Y yo te animo a que confiemos en Dios y que empecemos a caminar y que veamos cómo Él hace eso sobrenatural en nuestras vidas. Que Dios te bendiga y hasta la próxima semana. Bendiciones.